La búsqueda. Si vas en busca de la felicidad, hay algo seguro, no vas a lograrla. La felicidad es siempre un derivado, no la consecuencia directa de una búsqueda. La dualidad fundamental. La más importante de las preguntas entre todas las preguntas es la siguiente: ¿qué es la verdadera felicidad? ¿Y existe la posibilidad de alcanzarla? ¿Es posible la verdadera felicidad, o es algo momentáneo? ¿Es la vida solo un sueño, o también existe algo sustancial en ella? ¿La vida comienza con el nacimiento y acaba con la muerte, o existe algo que trasciende estos momentos? Porque sin lo eterno no hay posibilidad de verdadera felicidad. Con lo momentáneo, la felicidad será algo fugaz. En un momento aparece y al siguiente desaparece, y te quedas en la desesperación y la oscuridad. Eso es lo que ocurre en la vida normal y corriente, en la vida de los que no han despertado. Hay momentos de dicha y momentos de sufrimiento. Es una mezcla, un batiburrillo. No se pueden guardar los momentos de felicidad que se presentan. Se presentan porque sí y desaparecen porque sí. Tú no los dominas. Y no puedes evitar los momentos de sufrimiento, porque también son algo persistente. Aparecen porque sí y desaparecen porque sí. Tú eres una simple víctima. Y tú te sientes desgarrado entre las dos, la felicidad y la infelicidad. Nunca puedes sentirte en paz. Este desgarramiento entre toda clase de dualidades, la dualidad de la felicidad y la infelicidad, es la más fundamental y la más sintomática, pero existen otras 1000 dualidades. La dualidad del amor y el odio, de la vida y la muerte, del día y la noche, de la juventud y la vejez, y así sucesivamente. Pero la dualidad fundamental, la que representa a todas las demás dualidades, es la de la felicidad y la infelicidad. Y tú te sientes desgarrado, arrastrado hacia direcciones completamente distintas. No puedes estar tranquilo, estás en medio de una enfermedad. Según los Budas, el ser humano es una enfermedad. Esta enfermedad es absoluta o se puede trascender. Por consiguiente, la cuestión fundamental, básica es: ¿en qué consiste la verdadera felicidad? No cabe duda de que la felicidad que conocemos no es la verdadera. Es un sueño que siempre se vuelve lo contrario. Lo que parece felicidad al momento siguiente se torna infelicidad. Que la felicidad se vuelva infelicidad sencillamente viene a demostrar que no son dos cosas distintas, sino que probablemente son las dos caras de una moneda. Y si tienes una cara de la moneda, la otra cara siempre está detrás, oculta, esperando la oportunidad de imponerse, y tú lo sabes. Cuando eres feliz, en el fondo sabes que te acecha el miedo a que no vaya a durar, a que tarde o temprano desaparezca, que descienda la noche, que en cualquier momento te cubra la oscuridad, que esa luz sea imaginaria, no puede ayudarte, no puede llevarte hasta la otra orilla. Tu felicidad no es verdadera felicidad, solo una infelicidad oculta. Tu amor no es amor sino solo una máscara del odio que sientes. Tu compasión no es sino ira, cultivada, sofisticada, educada, civilizada, pero tu compasión no es sino ira. Tu sensibilidad no es verdadera sensibilidad, sino un simple ejercicio mental, la práctica de cierta actitud y de cierto enfoque. Recuérdalo. Se educa a la humanidad con la idea de que se puede practicar la virtud, que se puede practicar la bondad, que se puede aprender a ser feliz, que se puede llegar a ser feliz, que está a tu alcance crear cierto carácter que te traerá la felicidad. Y es todo falso, completamente falso. Lo primero que hay que comprender es que la felicidad no se puede practicar. Solo se puede permitir porque no es algo que tú creas. Crees lo que crees, será más pequeño que tú, mucho más pequeño que tú. Lo que tú crees no puede ser más grande que tú. La pintura no puede ser más grande que el pintor, ni la poesía más grande que el poeta. Tu canción será más pequeña que tú. Si practicas la felicidad tú siempre estarás detrás, con todas tus estupideces, con los viajes de tu ego, con tu ignorancia, con tu caos mental. Con esa mente caótica no puedes crear un cosmos, no puedes crear la gracia. La gracia siempre desciende del más allá. Hay que recibirla como un don, con enorme confianza, con una entrega total. La verdadera felicidad se da en un estado de dejarse llevar, pero nos han dicho que tenemos que triunfar, que ser ambiciosos. Se ha adiestrado nuestra mente para que sea la del triunfador. La educación, la cultura, la religión, todo está basado en esa idea de que la persona tiene que ser ambiciosa.
Solo el ambicioso se realizará. Jamás ha ocurrido ni ocurrirá, pero la ignorancia es tan profunda que seguimos creyéndonos esas tonterías. Ninguna persona ambiciosa ha sido jamás feliz. Aún más, el ambicioso es el más infeliz del mundo. Pero seguimos educando a los niños para que sean ambiciosos. Sé el primero, llega a la cumbre y serás feliz. Pero ¿habéis visto a alguien en la cumbre que además sea feliz? Era feliz Alejandro Magno cuando conquistó el mundo. Fue uno de los hombres más infelices que hayan vivido sobre la tierra. Al ver la dicha de Diógenes sintió envidia. Sentir envidia de un mendigo. Diógenes era un mendigo. Por no tenía ni un platillo para las limosnas. Buda al menos tenía un platillo para las limosnas y 3 túnicas. Diógenes iba desnudo y sin platillo para las limosnas. Pero un día fue al río con un platillo. Tenía sed, hacía calor, y quería beber agua. Por el camino, al llegar a la orilla, pasó un perro corriendo, jadeante, se lanzó al río, se dio un buen baño y bebió agua hasta hartarse. A Diógenes se le ocurrió esta idea: ese perro es más libre que yo. No tiene que llevar un plato para las limosnas. Y si él puede arreglárselas sin plato, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Esto es lo único que tengo, y siempre tengo que andar vigilándolo para que no me lo roben. Incluso por la noche tengo que tocar a tientas un par de veces para comprobar que no se lo han llevado. Arrojó el platillo al río y se inclinó ante el perro para agradecerle el gran mensaje de la existencia que le había transmitido. Ese hombre, que no tenía nada, le dio envidia a Alejandro. Qué desdichado debía de ser. Alejandro le confesó a Diógenes: si Dios me concede que vuelva a nacer, le pediré que, por favor, no me haga Alejandro, sino Diógenes. Diógenes soltó una carcajada y llamó al perro, porque se habían hecho amigos y vivían juntos, y le dijo: fíjate las tonterías que dice. En la siguiente vida quiere ser Diógenes. ¿Por qué en la siguiente vida? ¿Por qué retrasarlo? ¿Quién sabe nada de la próxima vida? Si incluso el próximo día es incierto, el momento próximo es incierto, ¿qué decir de la próxima vida? Si de verdad quieres ser un Diógenes, puedes serlo ahora mismo, aquí mismo. Tira tu ropa al río y olvídate de tanto conquistar el mundo. Esa es la mayor de las estupideces y tú lo sabes. Y has reconocido que eres desgraciado, has reconocido que Diógenes se encuentra en un estado mucho mejor, mucho más dichoso. Así que, ¿por qué no ser un Diógenes ahora mismo? Túmbate aquí, a la orilla del río, donde estoy tomando el sol. Hay sitio en la orilla para los dos. Naturalmente, Alejandro no podía aceptar la invitación. Dijo: gracias por la invitación. Ahora mismo no puedo, pero en la próxima vida. Diógenes le preguntó: ¿a dónde vas? ¿Y qué harás después de haber conquistado el mundo? Alejandro contestó: entonces descansaré. Diógenes dijo: pues me parece absurdo. Si es lo que yo estoy haciendo ahora mismo, descansar. Si Alejandro Magno no era feliz, si Adolf Hitler no era feliz, si los Rockefeller y los Carnegie no son felices, esas personas que tienen todo el dinero del mundo, si no son felices, esas personas que tienen todo el poder del mundo, solo hay que fijarse en quienes han tenido éxito en el mundo para renunciar a la idea del éxito. No hay mayor fracaso que el éxito. Aunque te hayan dicho que nada triunfa como el triunfo, yo te digo que nada fracasa tanto como el triunfo. La felicidad no tiene nada que ver con el éxito. La felicidad no tiene nada que ver con el dinero, el poder, el prestigio. Es una dimensión completamente distinta. La felicidad tiene que ver con tu conciencia, no con tu carácter. He de recordaros que el carácter también es algo que se cultiva. Puedes llegar a santo, pero no serás feliz si tu santidad no es sino algo que has practicado. Así llegan las personas a santos. Católicos, jaimistas, hindúes, ¿cómo llegan a santos? Lo practican todo al milímetro, cuándo levantarse, cuándo comer, cuándo no comer, cuándo acostarse. No el carácter sino la conciencia. Yo no creo en absoluto en el carácter. Deposito mi confianza en la conciencia. Si una persona se hace más consciente, su carácter se transforma. Pero esa transformación es completamente distinta. No está controlada por la mente. Es algo natural, espontáneo.
Y siempre que tu carácter es natural y espontáneo posee una belleza propia. En otro caso, ya puedes cambiar, ya puedes abandonar la ira, pero ¿dónde la abandonarás? Tendrás que dejarla en tu propia conciencia. Puedes cambiar una parte de tu vida, pero te desprendas de lo que te desprendas volverá a expresarse desde otro ángulo. Tiene que ser así. Puedes bloquear un arroyo con una roca. Empezará a correr por otra parte, porque no puedes destruirlo. La ira existe en ti porque eres inconsciente, la avaricia existe en ti porque eres inconsciente, la posesión y la envidia existen porque eres inconsciente. Así que no me interesa cambiar tu ira. Sería como podar las ramas de un árbol con la esperanza de que el árbol desaparezca algún día. No sucederá. Por el contrario, cuanto más lo podes, más frondoso crecerá. De ahí que vuestros llamados santos sean las personas más impuras del mundo, unos farsantes. Sí, vistos desde fuera parecen muy santos. Demasiado santos, como sacarina, demasiado azucarados, empalagosos, repugnantes. Lo único que puedes hacer es presentarles tus respetos y marcharte corriendo. No puedes vivir con esos santos ni siquiera 24 horas. Te morirías de aburrimiento. Cuanto más cerca de ellos, más perplejo y confundido te sentirás, porque empezarás a comprender que se han despojado de la ira por un lado, pero que ha entrado por otro lado de su vida. La gente normal y corriente se enfada de vez en cuando, y esa ira es fugaz, momentánea. Después vuelven a reírse, vuelven a ser amables. Las heridas no les duran mucho. Pero los llamados santos, con esos, la ira es casi permanente. Simplemente están enfadados, y por nada especial. Han reprimido tanto la ira que simplemente están enfadados, en un estado permanente de furia. Se verá en sus ojos, se verá en su nariz, en su cara, en su modo de vida. Lutin comía en un restaurante griego porque el dueño, Papadopoulos, preparaba un arroz frito realmente bueno. Iba todas las noches y pedía arroz frito. Al oírlo, Papadopoulos se moría de risa. A veces estaba con un par de amigos para que oyeran a Lutin pedir el arroz frito. El chino se sintió tan herido en su orgullo que fue a una clase de fonética para aprender a pronunciar correctamente arroz frito. La siguiente vez que fue al restaurante dijo claramente: arroz frito, por favor. Sin dar crédito a lo que había oído, Papadopoulos preguntó: ¿qué ha dicho? Lutin gritó: lo has oído muy bien, griego de mierda. No hay mucha diferencia entre arroz frito y griego de mierda. Cierras una puerta e inmediatamente se abre otra. Así no se produce la transformación. Cambiar tu carácter es fácil. La verdadera tarea consiste en cambiar tu conciencia, en hacerte consciente, más intensa y apasionadamente consciente. Cuando eres consciente resulta imposible enfadarse, resulta imposible ser avaricioso, envidioso, ambicioso. Y cuando desaparecen la ira, la ambición, la envidia, el sentimiento de posesión, el deseo, se desata toda la energía que los acompaña. Esa energía se transforma en dicha. Y entonces no llega del exterior, sino que ocurre en el interior de tu ser, en lo más recóndito de tu ser. Y cuando accedes a esa energía, te conviertes en un campo receptivo, en un campo magnético. Atraes el más allá, cuando te conviertes en un campo magnético, cuando se reúne, cuando se junta en tu interior toda la energía que desperdicias inútilmente en tu inconsciencia. Cuando te transformas en un lago de energía, empiezas a atraer a las estrellas, empiezas a atraer el más allá, el paraíso mismo. Y en el punto de encuentro de tu conciencia con el más allá es donde surge la dicha, la verdadera felicidad. No sabe nada de infelicidades. Es pura felicidad. No sabe nada de la muerte. Es pura vida. No sabe nada de la oscuridad. Es pura luz, y saber es la meta. Buda Gautama iba en su busca y un día, tras 6 años de lucha, lo logró. Tú también puedes lograrlo, pero he de recordarte una cosa. Al decir que puedes lograrlo, yo no estoy despertando el deseo de que lo hagas. Simplemente constato un hecho. Que si te conviertes en un estanque de inmensa energía, sin dejarte distraer por nada mundano, ocurre. Es más algo que ocurre que algo que se hace. Y es mejor llamarlo dicha que felicidad, porque la felicidad da la sensación de algo parecido a lo que conoces como felicidad. Lo que conoces como felicidad no es sino un estado relativo. Benson fue a la tienda de Kranz a comprarse un traje.
Encontró uno justo del estilo que quería. Quitó la chaqueta de la percha y se la probó. Krantz se le acercó y le dijo: sí, señor. Le queda estupendamente. Pues me quedará estupendamente, pero no es mi talla. Me tira de los hombros. Póngase los pantalones, dijo Krantz. Son tan estrechos que ya no se fijará en lo de los hombros. Lo que llamáis felicidad es una cuestión relativa. Lo que los budas llaman felicidad es algo absoluto. Vuestra felicidad es un fenómeno relativo. Lo que los budas llaman felicidad es algo absoluto, sin relación con nadie más. No se compara con nadie más. Es tuyo, es interior. En pos de los arcos iris, la Constitución de Estados Unidos contiene una idea absurda. Dice que la búsqueda de la felicidad es un derecho inalienable del hombre. Los que redactaron esa Constitución no tenían ni idea de lo que decían. Si la búsqueda de la felicidad es un derecho inalienable de la humanidad, ¿qué pasa con la infelicidad? ¿De quién es derecho inalienable la infelicidad? Esas personas no comprendían que si pides la felicidad, al mismo tiempo pides la infelicidad, y no tiene nada que ver que lo sepas o no. Digo que es una idea absurda porque nadie puede buscar la felicidad. Y si vas en busca de la felicidad, hay algo seguro, que no la encontrarás. La felicidad es siempre un derivado, no el resultado directo de una búsqueda. Surge cuando ni siquiera estás pensando en ella, sin buscarla. Surge de repente, como si saliera de la nada, cuando estás haciendo algo distinto. A lo mejor estás cortando leña, y desde luego, cuando cortas leña no vas en busca de la felicidad, pero sí al sol de la mañana, cuando aún hace fresco, con el ruido del hacha al chocar contra la madera, las virutas saltando por todas partes, el ruido y a continuación el silencio, te pones a sudar, y la fresca brisa te refresca aún más. Y de repente, la felicidad, una alegría irrefrenable. Pero solo estabas cortando leña, y no es necesario incluir en la Constitución el cortar leña como derecho inalienable, porque entonces, ¿cuántas cosas habría que incluir? No se me olvidará un día en que hay cosas que no tienen lógica ni importancia pero que permanecen en el recuerdo. No comprendes la razón, porque han ocurrido miles de cosas mucho más importantes, mucho más significativas, y se te han olvidado. Pero unas cuantas cosas insignificantes, no sabes por qué, pero permanecen, te dejan huella. Yo recuerdo una cosa así. Volvía a casa después del colegio, que estaba como a 1,5 kilómetros de distancia. A mitad de camino había un enorme árbol bodi. Pasaba junto a ese árbol todos los días, al menos 4 veces. Al ir al colegio, al volver a casa para comer, después otra vez al ir al colegio y otra vez al volver a casa. Había pasado junto al árbol miles de veces, pero ese día ocurrió algo. Hacía mucho calor, y al aproximarme al árbol iba sudando. Al pasar bajo el árbol hacía tanto fresco que me quedé allí un rato, sin saber por qué, sin pensarlo. Me acerqué al tronco, me senté y lo toqué. No puedo explicar qué ocurrió, pero me sentí inmensamente feliz, como si algo transpirase entre el árbol y yo. El frescor no podía ser la causa, porque había pasado muchas veces bajo el frescor del árbol mientras iba sudando. También me había detenido allí alguna vez, pero hasta entonces no se me había ocurrido tocar el tronco y sentarme como cuando te encuentras con un viejo amigo. Ese momento sigue brillando como una estrella. En mi vida han ocurrido muchas cosas, pero la intensidad de ese momento no ha disminuido. Aún la conservo. Siempre que lo recuerdo sigue ahí. Ni ese día comprendí con claridad lo que había ocurrido ni hoy puedo decirlo, pero algo ocurrió. Y a partir de ese día se estableció una relación con el árbol que no había notado hasta entonces, ni siquiera con un ser humano. Me hice más amigo de ese árbol que de nadie en el mundo. Para mí se convirtió en una costumbre. Siempre que pasaba junto al árbol, me sentaba durante unos segundos o unos minutos y acariciaba el tronco. Aún lo veo, ese algo que iba desarrollándose entre nosotros. El día que acabé el colegio y me trasladé a otra ciudad para entrar en la universidad, me despedí de mi padre, de mi madre, de mis tíos y de toda mi familia, sin llorar. Nunca he sido de los que lloran con facilidad. Pero ese mismo día lloré al despedirme del árbol Bodhi. Sigue siendo como un faro. Y mientras lloraba, tuve la absoluta certeza de que el árbol tenía lágrimas en los ojos, aunque yo no podía ver ni sus ojos ni sus lágrimas.
Pero sí podía sentir, cuando acaricié el tronco del árbol noté su tristeza, y que me decía adiós, que me daba su bendición. Y fue mi último encuentro con él, porque cuando volví, al cabo de un año, por alguna absurda razón lo habían derribado y se lo habían llevado. La absurda razón era que estaban erigiendo una pequeña columna conmemorativa, en el sitio más bonito del centro de la ciudad. Era para un idiota con suficiente dinero como para ganar todas las elecciones y ser presidente del comité municipal. Llevaba de presidente al menos 35 años, más tiempo del que nadie había durado como presidente. Todo el mundo estaba encantado de que fuera presidente por su idiotez. Podías hacer lo que quisieras, que él no se metía. Podías edificar tu casa en mitad de la calle. A él le daba igual con tal de que lo votaras. Así que toda la ciudad estaba encantada con él porque todos tenían esa libertad. Los miembros del comité municipal, los empleados, todos estaban contentos con él. Todos querían que siguiera siendo presidente eternamente, pero por suerte, incluso los idiotas tienen que morir. Sin embargo, su muerte fue una desgracia porque buscaron un sitio para erigirle una columna conmemorativa y talaron el árbol. Ahora hay una piedra de mármol en lugar de un árbol vivo. La búsqueda de la felicidad es algo imposible. Si examinas tu propia experiencia encontrarás muy escasos momentos de felicidad. Quizás en una vida de 70 años hayas vivido 7 momentos que pueden considerarse felices. Pero si has tenido incluso un solo momento de felicidad, hay una cosa cierta, sin excepciones, que surgió cuando no la estabas buscando. Intenta encontrar la felicidad, pero ten por seguro que no lo lograrás. No estoy de acuerdo con Jesucristo en muchos puntos, incluso en puntos que parecen muy inocentes, aunque pueda parecer cruel. Jesucristo dice, busca y hallarás. Pide y te será dado. Llama y se te abrirán las puertas. No estoy de acuerdo. Desde luego, los imbéciles que redactaron la Constitución de Estados Unidos estaban influidos por Jesucristo. Eran todos cristianos. Cuando hablan de la búsqueda de la felicidad, debían de tener en mente, consciente o inconscientemente, las palabras de Jesucristo. Busca y hallarás. Pero yo os digo, busca y ten por seguro que nunca encontrarás. No busques, y ahí lo tienes. Deja de buscar, y lo habrás encontrado, porque buscar supone un esfuerzo de la mente, y no buscar significa un estado de relajación. Y la felicidad solo es posible cuando estás relajado. El que busca no está relajado. ¿Cómo va a estarlo? No puede permitírselo. Te sorprenderás si miras por el mundo. Encontrarás personas más satisfechas incluso en países muy pobres. Sí, incluso en Etiopía, donde se mueren de hambre, encontrarás a personas que se están muriendo, pero sin sufrimiento ni angustia. En Estados Unidos encontrarás el mayor número de personas infelices. Es extraño. En Estados Unidos, la búsqueda de la felicidad es un derecho inalienable, algo que no se menciona en la Constitución de ningún otro país del mundo. La Constitución estadounidense es una verdadera locura. Búsqueda de la felicidad. Nadie lo ha logrado jamás, y los que lo han intentado han llevado una vida desdichada e infeliz. La felicidad ocurre sin más. No es algo que se pueda controlar, ni fabricar ni disponer. La felicidad es algo que está fuera de tu alcance, que supera tus esfuerzos. Pero cuando cavas un agujero en tu jardín, si estás completamente absorto en la tarea, si te olvidas del mundo entero, incluyéndote a ti mismo, aparece. La felicidad siempre te acompaña. No tiene nada que ver con el tiempo que haga, no tiene nada que ver con cortar leña, ni con cavar un agujero en el jardín. La felicidad no tiene nada que ver con nada. Es simplemente el estado de despreocupación, de relajación de tu ser con la existencia. Y está ahí, no va y viene. Está siempre ahí, como tu respiración, como el latido de tu corazón, como la circulación de la sangre por tu cuerpo. La felicidad está siempre ahí, pero si la buscas encontrarás la infelicidad. Si la buscas se te escapará. En eso consiste la infelicidad, en que se te escape la felicidad. La infelicidad mantiene cierta relación con la búsqueda, una asociación. Si buscas, encontrarás la infelicidad. Y la Constitución de Estados Unidos ha dado la idea a todos los ciudadanos de ese país de que deben buscar. Y buscan desesperadamente dinero, poder, religión, y recorren el mundo entero intentando encontrar a alguien que les enseñe a encontrar la felicidad.
Lo que hay que hacer es volver a casa y olvidarse del asunto. Haced otra cosa que no tenga nada que ver con la felicidad. Pintad. No hace falta aprender a pintar. No puedes poner colores sin más en un lienzo. Hasta un niño puede hacerlo. Pon colores sobre un lienzo y a lo mejor te sorprende. No eres pintor, pero ocurre algo maravilloso. Los colores se mezclan de cierta manera y crean algo que no puedes definir. Los cuadros modernos no llevan título, y muchos cuadros ni siquiera están enmarcados, porque la existencia no puede enmarcarse. Si miras el cielo desde una ventana, ves el cielo enmarcado, pero el marco es de la ventana, no del cielo. El cielo no tiene marco. Hay pintores que ni siquiera pintan sobre lienzos. Pintan en la pared, en el suelo, en el techo. Son sitios raros, pero yo comprendo su enfoque. No quieren hacer un cuadro. Lo que les interesa es participar en el acto mismo de pintar. No es para ponerlo a la venta. ¿Cómo vas a vender un techo y quién va a comprarlo? Pero mientras están absortos, algo empieza a deslizarse hacia su ser, desde un rincón desconocido. Empiezan a sentirse alegres, sin ninguna razón concreta. Por eso condeno la idea de la búsqueda. Sin conocer su nombre, sin saber nada de él, puedo decir que quien escribió la palabra búsqueda en la Constitución debía de ser un hombre muy desgraciado. No había conocido la felicidad. La había buscado. Por consiguiente, intentó darles a todos los ciudadanos estadounidenses el mismo derecho inalienable que reclamaba para sí. Y nadie lo ha criticado durante 300 años. Así de claro. Un poeta, un pintor, un cantante, un bailarín, sí. Ellos pueden alcanzar la felicidad de vez en cuando. Pero hay algo que ocurre siempre. Que cuando surge la felicidad, ellos no están allí. El buscador no está allí. La búsqueda no está allí. Nijinsky, uno de los bailarines más importantes del mundo, de la historia del baile, en mi opinión, es el mejor bailarín que ha dado la humanidad. Era un auténtico milagro de la danza. De vez en cuando daba un salto tan prodigioso que desafiaba las leyes de la gravedad. Era imposible, científicamente imposible. Semejante salto, tan enorme, era absolutamente imposible según las leyes de la gravedad. Ni los atletas que compiten en la prueba de salto de longitud de los Juegos Olímpicos pueden compararse con Nijinsky cuando daba esos saltos. Y era aún más milagroso como descendía. Volvía al suelo como una pluma, lentamente. Eso contradecía aún más las leyes de la gravedad, porque con la gravedad el peso de un cuerpo humano cae de repente, rápidamente. Lo normal es caer de golpe, incluso fracturarte algún hueso. Pero él descendía como cae una hoja muerta de un árbol. Lenta, perezosamente, sin prisas, porque no hay ningún sitio al que llegar. O mejor dicho, como una pluma, porque una hoja cae un poco más rápido. Una pluma de ave es ligera, muy ligera. Simplemente baila. Así bajaba hasta el suelo Nijinsky. Cuando tocaba el escenario con los pies no se oía ni un ruido. Le preguntaron una y otra vez, ¿cómo lo hace? Y él respondía, no lo hago yo. He intentado hacerlo, pero siempre que lo intentaba no salía. Cuanto más lo intentaba, más me daba cuenta de que no era algo que yo pudiera controlar. Poco a poco fui dándome cuenta de que ocurre cuando no lo intento, cuando ni siquiera estoy pensando en ello. Cuando ni siquiera estoy allí, de repente me doy cuenta de que allí está, de que está ocurriendo. Y cuando me pongo a pensar en cómo ha ocurrido, ya no está allí, ya se ha ido, y estoy otra vez en el suelo. Este hombre sabe que no se puede buscar la felicidad. Si Nijinsky hubiera formado parte de la comisión encargada de redactar la Constitución estadounidense, se habría opuesto a esa palabra y habría dicho que búsqueda era un despropósito. Habría que decir que la felicidad es un derecho inalienable, pero no su búsqueda. No es como el cazador que va en busca de su presa. Entonces te pasarías la vida corriendo, persiguiendo sombras, sin llegar jamás a ninguna parte. Se te pasará la vida y la habrás desperdiciado por completo. Pero la mente estadounidense tiene esa idea, y buscan en todas las esferas. La política, la economía, la religión. Los estadounidenses no paran, siempre van corriendo, y muy rápido, porque, ya que tienes que ir, ¿por qué no hacerlo rápido? Y no hay que preguntar a dónde vas, porque nadie lo sabe. Hay algo seguro, que van a toda velocidad, a toda la velocidad que pueden mantener, que pueden adquirir.
¿Qué más hace falta? Vas a toda velocidad. Estás ejerciendo tu derecho inalienable. Así se pasa de una mujer a otra y a otra, de un hombre a otro y a otro, de un negocio a otro, de un trabajo a otro, todo en busca de la felicidad. Y curiosamente, siempre se tiene la impresión de que la felicidad está ahí mismo y de que hay otro disfrutando de ella, de modo que tú te pones a buscarla. Cuando llegas a donde crees que vas a encontrarla, no está allí. Nadie está contento con su suerte. La del vecino es mejor. Pero no te metas en casa del vecino para comprobarlo, disfruta de lo que tienes. Si tu vecino tiene más suerte que tú, disfrútalo. ¿Por qué destruir las cosas pasando a casa de tu vecino para descubrir que tiene peor suerte que tú? Pero la gente corre detrás de todo, pensando que a lo mejor así conseguirán lo que se han perdido. Nada te ayudará. Puedes vivir en un palacio, pero serás tan desdichado, o quizá más, que si vivieras en una vieja choza. En la choza al menos tendrías el consuelo de que eres desdichado porque vives en una choza vieja y espantosa. Así tendrías una excusa. Podrías explicar tu desdicha, tu miseria, tu sufrimiento. Y también tendrías la esperanza de conseguir una casa mejor. Si no un palacio, al menos una casita decente, bonita, tuya. Es la esperanza lo que mantiene vivas a las personas, y son sus excusas y sus explicaciones lo que las impulsa a intentarlo una y otra vez. Es la filosofía de Estados Unidos. Intentarlo una y otra vez. Pero existen unas cuantas cosas que no se logran a base de intentarlo, que solo ocurren cuando estás completamente harto de tentativas. Te dices, ya está bien. No pienso volver a intentarlo. Así le sobrevino la iluminación a Buda Gautama. Debió de ser el primer estadounidense, porque iba en busca de la felicidad. Por esa búsqueda pasó de su reino. Fue pionero en muchos sentidos. El primer pasota, por ejemplo. Vuestros hippies no eran tan pasotas. Para pasar de algo, en primer lugar hay que tener algo de lo que pasar. Buda lo tenía, y más de lo que haya tenido jamás ningún hombre. Estaba rodeado por las mujeres más hermosas del reino. De modo que no dejó de cumplir ninguno de sus deseos. Tenía lo mejor, comida, cientos de criados, enormes jardines. Buda dijo, renuncio a todo. Aquí no he encontrado la felicidad. Voy a buscarla, iré en pos de ella, haré cuanto sea necesario para encontrar la felicidad. Y durante 6 años Buda hizo todo lo que se puede hacer. Acudió a toda clase de maestros, profesores, eruditos, sabios, santos, y en la India hay tantos que no hace falta buscar mucho. Están por todas partes. Si no los buscas tú, te buscarán ellos. Y sobre todo en la época de Buda estaban en la cresta de la ola. Pero tras 6 años de tremendos esfuerzos, de penurias, ayunos y posturas de yoga, no había ocurrido nada. Y un día, el Niranjana es un río pequeño, sin mucha profundidad. Buda estaba ayunando, sometiéndose a toda clase de penurias y tormentos, y estaba tan débil que cuando fue a bañarse al río no pudo atravesarlo. El Niranjana es pequeño, pero Buda estaba tan débil que solo gracias a que se aferró a la raíz de un árbol que colgaba junto a la orilla logró mantenerse en pie, si no, el río lo habría arrastrado. Aferrado a la raíz se le ocurrió una idea. Esos sabios dicen que la existencia es como un océano. Si la existencia es un océano, lo que estoy haciendo no tiene sentido, porque si no puedo cruzar este riachuelo, el Niranjana, ¿cómo voy a cruzar el océano de la existencia? He estado perdiendo el tiempo con todo lo que he hecho, he malgastado mi vida, mi energía, mi cuerpo. Logró salir del río y, olvidándose de todos los esfuerzos, se sentó bajo el árbol. Aquella noche, había luna llena, durmió bien por primera vez desde hacía 6 años, porque no había nada que hacer, ningún sitio al que ir al día siguiente. No tenía que practicar nada, que ejercitar nada, al día siguiente ni siquiera tenía que levantarse temprano, antes del amanecer. Podía dormir cuanto quisiera. Por primera vez se sintió libre de tanto esforzarse, de buscar, de indagar. Por supuesto, durmió como nunca, relajado, y por la mañana, al abrir los ojos, empezaba a desaparecer la última estrella. Se cuenta que con la última estrella también desapareció Buda. Toda una noche de descanso, de paz, sin futuro, sin metas, sin nada que hacer, había dejado de ser estadounidense.
Tumbado, sin prisas ni siquiera para levantarse, comprendió que aquellos 6 años parecían una pesadilla. Pero ya había pasado. La estrella desapareció y desapareció Siddhartha. Esa fue la experiencia de la dicha, de la verdad, de la trascendencia, de todo lo que llevas tanto tiempo buscando pero no has encontrado porque has estado buscando. Ni siquiera los budistas han llegado a comprender la importancia de esta historia. Es lo más significativo de la vida de Buda Gautama. Nada puede compararse con esta historia. Pero a lo mejor os sorprende, yo no soy budista y no estoy de acuerdo con Buda en miles de cosas, pero soy la primera persona que se ha fijado en esta historia durante 25 siglos, que se ha centrado en esta historia, porque fue cuando se produjo el despertar de Buda. Pero los sacerdotes y los monjes budistas ni siquiera pueden contar esta historia, porque si lo hacen, ¿para qué sirven ellos? ¿Qué hacen? ¿Qué enseñan? ¿Qué ejercicios? ¿Qué oraciones? Naturalmente, si cuentas que eso fue lo que le ocurrió a Buda cuando se dejó de estupideces religiosas, la gente se preguntará, entonces, ¿por qué nos enseñáis esas estupideces de la religión? Para que un día de estos pasemos de ellas. Y si al final tenemos que pasar de ellas, ¿para qué empezar? Resultaría difícil convencer a los sacerdotes. Su negocio, su profesión se irían al garete. La dicha también nos llega así. La verdad también nos llega así, exactamente igual. Solo tienes que sentarte, sin hacer nada, esperando, no a Godot, sino simplemente esperando. Nada en concreto, sino simplemente esperando, en un estado de espera, y sucede. Y ese acontecimiento se llama felicidad. Las raíces de la desdicha. El hombre es desdichado desde hace siglos. Raramente se encontrará un ser humano que no viva en la desdicha. Es algo tan raro que casi parece increíble. Por eso mucha gente no cree que existieran seres humanos como Buda. La gente no se lo puede creer, y no se lo puede creer por su propia desdicha. Es tal su desdicha, y están tan metidos en ella que no ven ninguna salida. La gente piensa que los Budas deben de ser algo imaginario, que las personas como Buda Gautama son sueños de la humanidad. Eso es lo que dice Sigmund Freud, que las personas como Buda son satisfacciones del deseo. Queremos ser así, queremos salir del sufrimiento, nos gustaría disfrutar de ese silencio, esa paz, de esa bendición, pero no nos ha ocurrido. Y Freud dice que no hay esperanza, que no puede ocurrir por la naturaleza misma de las cosas. El hombre no puede ser feliz. Hay que escuchar a Freud en profundidad, con mucha atención. No se le puede rechazar sin más. Es una de las mentes más agudas que hayan existido jamás, y cuando dice que la felicidad es imposible, que esperar la felicidad es esperar lo imposible, lo dice en serio. Esta conclusión no es la de un filósofo. Llegó a esa conclusión tras su estudio del sufrimiento humano. Freud no era pesimista, pero al estudiar a miles de seres humanos, al profundizar en su psique, comprendió que el hombre está hecho de tal manera que sigue un proceso intrínseco para ser desdichado. En el mejor de los casos puede sentirse cómodo, pero jamás en éxtasis. En el mejor de los casos puede mejorar un poco la vida, mediante la tecnología, mediante los cambios sociales, una economía distinta y otras cosas, pero seguirá siendo desgraciado. ¿Cómo podía creer Freud que existiera una persona como Buda? Tal serenidad parece un sueño. La humanidad ha soñado con Buda. Se tiene esta idea porque Buda es raro, excepcional. No es la norma. Porque ha vivido el ser humano entre tanto sufrimiento. Y lo milagroso es que todo el mundo quiere ser feliz. No conocerás a una sola persona que quiera ser desgraciada. Sin embargo, todo el mundo lo es. Todos quieren ser felices, dichosos, vivir en paz, en silencio. Todo el mundo desea vivir con alegría, festejando la vida, pero parece imposible. Debe de existir una causa profunda, tan profunda que el análisis freudiano no puede llegar hasta ella, que la lógica no puede penetrar en ella. Hay que comprender algo fundamental. El ser humano desea la felicidad, por eso es desdichado. Cuanto más desees ser feliz, más desdichado serás. Parece absurdo, pero es la causa fundamental. Y cuando comprendas el proceso del funcionamiento de la mente humana lo entenderás. El ser humano desea ser feliz, y por eso crea la desdicha. Si quieres salir de esa desdicha, tendrás que abandonar tu deseo de felicidad. Así nadie podrá hacerte desdichado.
Ahí es donde falla Freud. No comprendió que el deseo mismo de felicidad puede ser la causa del sufrimiento. ¿Cómo ocurre esto? En primer lugar, porque deseas la felicidad. ¿Y qué te produce ese deseo de felicidad? En el mismo momento en que empiezas a desear la felicidad, te alejas del presente. Te alejas de lo existencial, te trasladas al futuro, que no está en ninguna parte, que aún no ha llegado. Te metes en un sueño. Cierto que los sueños pueden resultar muy satisfactorios. Tu deseo de felicidad es un sueño, y el sueño es irreal. Nadie puede llegar a lo real por mediación de lo irreal. Te has equivocado de tren. El deseo de felicidad simplemente demuestra que no eres feliz en este momento. El deseo de felicidad simplemente demuestra que eres una persona infeliz. Y una persona infeliz proyecta en el futuro que alguna vez, algún día, será feliz. Esa proyección procede de la desdicha, lleva en sí las semillas mismas de la desdicha. Es algo que sale de ti, no puede ser algo distinto de ti. Es tu hijo, su cara será como la tuya, tu sangre circulará por su cuerpo. Será tu continuidad, hoy eres infeliz. Proyectas que el mañana será feliz, pero ese mañana es una proyección tuya de lo que eres hoy. Eres infeliz. El mañana surgirá de esa infelicidad y serás aún más infeliz. Y naturalmente, con tanta infelicidad volverás a desear más felicidad futura. Te verás atrapado en un círculo vicioso. Cuanto más infeliz eres, más desearás la felicidad. Cuanto más desees la felicidad, más infeliz serás. Es como la pescadilla que se muerde la cola. En el Zen tienen una frase para eso. Dicen que es como dar latigazos al carro. Si los caballos no andan y le das latigazos al carro, no te servirá de nada. Si te sientes desdichado, cualquier cosa que sueñes, cualquier cosa que proyectes, te producirá más desdicha. De modo que lo primero que hay que tener en cuenta es no soñar, no proyectar. Lo primero es estar aquí y ahora. Sea lo que fuere, tienes que estar aquí y ahora, y entonces se producirá una revelación formidable. Esa revelación consiste en que nadie puede ser infeliz en el aquí y el ahora. ¿Te has sentido alguna vez desgraciado en el aquí y el ahora? En este mismo momento, ¿existe alguna posibilidad de que te sientas desgraciado ahora mismo? Si piensas en el día de ayer te puedes sentir desgraciado. Si piensas en el día de mañana puedes sentirte desgraciado. Pero en este mismo momento, en este momento palpitante, vibrante, real, puedes sentirte desgraciado, sin pasado y sin futuro. Puedes extraer la infelicidad del pasado, de los recuerdos. Ayer alguien te insultó y aún te sientes herido, y te sientes mal por eso. ¿Por qué? ¿Por qué te pasó eso? ¿Por qué te insultó esa persona? Te has molestado tanto por esa persona, siempre has intentado ayudarla, como un amigo, y va y te insulta. Estás jugando con algo que ya no existe. El ayer se ha ido, o puedes sentirte mal por el día de mañana. Mañana no tendrás dinero, ¿a dónde irás? ¿Qué comerás? Mañana no tendrás dinero, y ahí entra en juego la infelicidad. O viene del día de ayer o del día de mañana, pero nunca del ahora y el aquí. En este mismo momento, ahora, la infelicidad es imposible. Si has logrado aprender todo esto, puedes ser un Buda. Entonces nadie obstaculizará tu camino. Entonces podrás olvidarte de todos los Freud del mundo, entonces la felicidad no es solo posible, sino que ya se ha dado. La tienes delante de ti y no te das cuenta porque sigues mirando hacia los lados. La felicidad está donde tú estés. Donde quiera que estés, ahí está la felicidad. Está a tu alrededor, es un fenómeno natural. Es como el aire, como el cielo. La felicidad no es algo que haya que buscar, es la materia misma del universo. La alegría es la materia misma del universo. Pero tienes que mirar lo que está delante de ti, lo inmediato. Si miras hacia los lados, se te escapará. Se te escapa por tu culpa, porque no lo enfocas como es debido. Pero mata el pasado, no pienses en el futuro e intenta ser desgraciado. No lo conseguirás. No puedes ser desgraciado. Seguro que no lo consigues. Es algo predecible. No lo conseguirás. Por muy diestro que seas en el sufrimiento, por muy entrenado que estés, no puedes crear la desdicha en este mismo momento. Desear la felicidad te ayuda a mirar a otra parte, y así se te seguirá escapando. La felicidad no es algo que se crea. La felicidad es algo que se ve. Ya está.
En este mismo momento puedes ser feliz, tremendamente feliz. Eso le ocurrió a Buda. Era hijo de un rey, lo tenía todo, pero no era feliz. Era cada día más infeliz. Cuanto más tienes, más infeliz eres. Esa es la desgracia del rico. Eso es lo que ocurre actualmente en Estados Unidos. Cuanto más ricos, más infelices. Cuanto más ricos, menos saben qué hacer. Los pobres siempre saben lo que tienen que hacer. Ganar dinero, construirse una buena casa, comprar un coche, mandar a sus hijos a la universidad. Siempre tienen un programa, siempre están ocupados. Tienen un futuro, tienen esperanza. Uno de estos días. Siguen sumidos en la desdicha, pero tienen esperanza. El rico es desdichado, pero también ha desaparecido la esperanza. Sufre por partida doble. No encontrarás hombre más pobre que el rico. Es doblemente pobre. Se mantiene proyectado en el futuro, y sabe que el futuro no le va a proporcionar nada, porque todo lo que necesita ya lo tiene. Se preocupa, se angustia, se inquieta. Es pura angustia. Eso es lo que le ocurrió a Buda. Era rico. Tenía todo lo que es posible tener. Se sentía muy desgraciado. Un día se escapó de su palacio, abandonó todas sus riquezas, a su bellísima esposa, a su hijo recién nacido, huyó. Empezó a buscar la felicidad. Fue a ver a este gurú y al otro. Preguntó a todo el mundo qué tenía que hacer para ser feliz, y por supuesto, había miles de personas dispuestas a aconsejarlo, y siguió el consejo de todos. Y cuanto más seguía sus consejos, más confuso se sentía. Buda intentó todo lo que le dijeron. Si alguien le decía, haz hatha yoga, se hacía yogi del yoga físico. Hacía las posturas del yoga, forzándolas hasta el extremo. No consiguió nada. Puedes mejorar tu cuerpo con el hatha yoga, pero no conseguirás ser feliz. Un cuerpo mejor, más sano, no significa gran cosa. Con más energía dispondrás de más energía para ser infeliz, y serás infeliz. ¿Qué harás con eso? Harás lo que puedas. Si tienes más dinero, ¿qué harás con él? Harás lo que puedas, y si un poco de dinero te hace infeliz, más dinero te hará aún más infeliz. Es una simple cuestión de aritmética. Buda dejó el yoga. Acudió a otros maestros, a los yogis raya, que no enseñan posturas corporales sino mantras, cánticos, meditaciones. También lo hizo, y no consiguió nada. Estaba buscando de verdad. Cuando buscas de verdad nada puede ayudarte. No hay remedio. Los mediocres se paran a medio camino. En realidad no buscan. Quien busca de verdad es el que va hasta el final mismo de la búsqueda y llega a la conclusión de que toda búsqueda carece de sentido. La búsqueda misma es una forma de deseo. Buda lo reconoció un día. Había abandonado su palacio, todas sus posesiones materiales, y un día, tras 6 años de búsqueda espiritual, lo dejó todo. Ya había dejado la búsqueda material, y entonces dejó la búsqueda espiritual. Antes había dejado este mundo. Después también dejó el otro mundo. Se había liberado por completo del deseo, y ocurrió en ese mismo momento. En aquel mismo momento recibió la bendición. Sin deseo, sin esperanza, una vez abandonado todo, Siddhartha Gautama se transformó en Buda. Siempre había estado allí, pero él estaba buscando por otros lados. Estaba allí, dentro, fuera, como está hecho el universo. Es dichoso, es verdadero, es divino.